Bienvenidos a Terra Incógnita. Bienvenidos, bienvenidas un día más, una semana más, una unidad de tiempo más, efectivamente, ¿a dónde? Pues a dónde si no, a Terra Incógnita, vuestro programa de misterios y enigmas favorito que hacemos, como sabéis, desde Radio Despí. Esta vez me vuelvo a encontrar yo solo. Alex, Daniel, como escuchasteis en el anterior programa, ha marchado de vacaciones, estará allá en el monte, haciendo esas cosas que él suele hacer en el monte, pero, como veis, tranquilos que no os vais a quedar sin vuestra ración de Terra Incógnita. Espero haceros compañía, igual que espero que vosotros me la hagáis a mí. Aunque lo que sí que no espero es que acabéis como los protagonistas de la historia que voy a relatar a continuación. Esta historia comienza un día a mediados del mes de agosto del año 1966. Y nos vamos a ir a un país que ahora está muy en boga. Nos vamos a ir a Brasil, concretamente a la colina de Morro do Vintém, situada en un suburbio de Río de Janeiro, conocido como Niterói. Así que, como veis, era invierno, pero eso no impedía que los chicos de la zona salieran a jugar por las inmediaciones. A jugar, por ejemplo, con la cometa. Como los protagonistas, como los que descubrieron, desgraciadamente, dos cuerpos sin vida, unos inquietantes cadáveres que pasaron a engrosar, ojo aquí el dato, el prólogo de uno de los libros más famosos del escritor Jacques Vallée. Este libro es Confrontations. Es decir, no se va a tratar de un caso cualquiera. Se trata del conocido como el caso de las máscaras de plomo, o máscaras de chumbo, en portugués. Como decía, unos chicos ven unos cuerpos mientras trataban de recuperar una cometa con la que jugaban. Después de encontrarse con aquello que nunca pensaron que se iban a encontrar, con aquel horror, se dispusieron a ir a casa de un vecino y después de explicarle lo sucedido, este los llevaría a la comisaría para que así pudieran relatar lo que habían visto al oficial Óscar Nunes, que era quien estaba de servicio aquella tarde. Pero como ya iba a anochecer y la zona, llena de maleza, era de difícil acceso, este oficial decidió posponer la búsqueda hasta el amanecer del día siguiente. Y así fue. Al llegar allí, si es que en algún momento Óscar Nunes no creyó el testimonio de aquellos niños, allí no tenía opción para dudar de ellos. Efectivamente, había dos cuerpos. Dos cuerpos que no presentaban ningún signo de violencia ni restos de sangre. Estos cuerpos estaban estirados en el suelo, uno junto al otro, como si de dos personas que estuvieran durmiendo se tratasen. Había unas extrañas máscaras de metal, papeles con notas, una de las cuales contenía fórmulas sobre electricidad elemental, un papel arrugado, como de aluminio, también papel de celofán empapado en una sustancia química y un pañuelo con las iniciales AMS. Uno de los cuerpos tenía 157.000 cruceiros, que serían unos 15 euros en la equivalencia, y el otro 4.000, una cantidad que no llegaría ni a los 40 céntimos de euro, pero que para la época eran algo más que sus equivalentes actuales. Total, que frente a las evidencias se descarta la hipótesis del robo, al menos del robo de dinero. Los cuerpos parecían presentar posibles quemaduras en la piel, pero dado el estado de descomposición de los mismos no se podía determinar con certeza. La autopsia de los órganos no reveló ninguna sustancia tóxica que les hubiera podido causar la muerte, aunque hay quien apunta a que cuando se hicieron las autopsias los órganos estaban tan descompuestos que ya no se podía sacar nada claro de ellos. Sea como fuera,
La autopsia determinó que los hombres habían muerto entre el jueves 16 de agosto y el sábado 20 de agosto, de ese año, como digo, 1966. En una segunda autopsia, se buscaron orificios de agujas en sus cuerpos por si se hubieran inyectado, o les hubieran inyectado, alguna sustancia que les pudiera haber causado la muerte, pero nada de nada. No había manera de determinar la muerte por factores externos. De hecho, el juez de instrucción determinó que habían muerto de causas naturales por parada cardíaca y dio por cerrado el caso. 2 personas aparecen muertas en posiciones relajadas y la causa en ambas es un infarto. Pero sí que había pruebas de que algo habían ingerido, unas cápsulas. Y no se supo, como he dicho, gracias a las autopsias, sino a una de las notas encontradas en una de las víctimas que rezaba lo siguiente: reunirnos en el lugar indicado a las 4:30 p.m. A las 6:30 p.m. ingerir las cápsulas. Después de que los efectos se hayan producido, proteger la mitad de la cara con las máscaras. Esperad a la señal preestablecida. ¿Qué efectos producirían qué cápsulas? ¿Qué tenían entre manos aquellos 2 hombres? ¿Quiénes eran? La identidad de las víctimas se descubrió pronto, en realidad. Se trataban de Miguel José Viana, de 34 años, y de Manuel Pereira Cruz, de 32, ambos casados y ambos compañeros de la misma empresa como técnicos electricistas. Los 2 eran de la localidad de Campos, donde eran unos vecinos más, sin ningún tipo de sospecha especial ni reputación. Con estos datos, ya identificadas las víctimas, y después de hablar con sus familiares, la policía pudo reconstruir los hechos. Así, concluyó que, el miércoles 17 de agosto, cogieron un autobús en su localidad de Campos en dirección a Niterói, con la intención de acabar llegando a Sao Paulo para comprar un coche y equipo electrónico con los 3 millones de cruceiros que llevaban encima, aproximadamente unos $1.000. Su autobús llegó a Niterói a las 2 del mediodía y como llovía, se compraron unos chubasqueros, pudieron concluir, después de hablar con unos dependientes de una tienda que efectivamente recordaron haber visto a aquellos 2 hombres. Después, estos entrarían en un bar en la calle del Marqués de Paraná, de dicha localidad, donde compraron una botella de agua mineral. A continuación, sobre las 3:15, emprendieron su marcha rumbo a la colina de Morro do Vintém, y se les vio por última vez a las 5 de esa tarde mientras recorrían el sendero. Un sendero que, como he dicho, no estaba en sus planes, al menos no en los planes que les dijeron a sus familias. ¿A qué hacer habían ido allí aquellos 2 hombres? Se especuló que podrían tratarse de espías, por aquella nota que hablaba de esperar señales. También se especuló que si habían ido a instalar una antena de televisión clandestina o algo parecido en el Morro do Vintém. Pues se ve que es un punto idóneo desde donde se podría emitir a toda la región. Pero hay algo que no cuadra, al menos con esta última hipótesis, ¿no? Esa manera extraña de morir, esa manera en la que aparecieron los cuerpos. Esas máscaras de metal que después se pudo dictaminar que se trataba de plomo, que de alguna manera les tendrían que proteger de la señal. ¿De qué señal? Pero, ojo, yo estoy convencido de que no se os ha pasado por alto el detalle de que, recordemos, cuando los cuerpos fueron encontrados tenían 161.000 cruceiros encima, y las familias, repito, dicen que salieron con 3 millones de cruceiros. Los chubasqueros y la botella de agua no justifican tanto gasto, eso es evidente, ¿no? Entonces, ¿dónde había ido ese dinero? Sea como sea, la policía local desestimó la hipótesis del robo, sobre todo por la ausencia de señales de algún tipo de forcejeo, de violencia. Lo que quizás sí que habréis podido olvidar es el detalle del pañuelo encontrado en uno de los cuerpos. Un pañuelo que tenía las iniciales AMS. Recordemos que los nombres de las víctimas eran Miguel José Viana, MJV, y Manuel Pereira Cruz, MPC. Es decir, las siglas de aquel pañuelo no coincidían con los nombres de ninguna de las 2 víctimas. Entonces, ¿de quién era ese pañuelo? Si es que aquellas letras AMS correspondían a las iniciales de alguien.
El caso se vuelve más complejo con los días, más de expediente X, cuando una mujer, de nombre Gracinda Barbosa Coutinho de Souza, informa a la policía que al anochecer del miércoles 17, mientras conducía por la Alameda de São Boaventura, en el cercano pueblo de Fonseca, junto a 3 de sus hijos, vio lo que parecía un extraño objeto ovalado, sobrevolando el Morro do Vintém. Aquel objeto, de color anaranjado, parecía tener una línea como de fuego que le recorría el perímetro y que lanzaba rayos de luz en todas direcciones, según declaró la testigo. La testigo explicó además que pudo detener su vehículo y comprobó cómo aquel objeto descendía y ascendía en vertical durante unos 3 o 4 minutos, dejando tras de sí un extraño rayo azul. Más tarde, cuando esta mujer junto a sus hijos regresó a casa, se lo contó a su marido y ambos fueron otra vez de vuelta a la zona para ver si aquel objeto seguía haciendo de las suyas, pero ya no estaba. Lo curioso de este incidente es que no solo lo contaría a la policía la señora Gracinda Barbosa, sino que decenas de personas llamaron a la policía diciendo haber visto ese mismo día, el miércoles 17 de agosto, un extraño objeto con forma de huevo de color anaranjado que emitía rayos mientras sobrevolaba el Cerro do Vintém. Eso sí, estos otros testigos no se pronunciaron el mismo día 17, ni el 18, sino días después de que se encontrasen los cuerpos. Quizá no lo habían hecho antes por miedo a que se les tildara de locos, pero con la aparición de los 2 hombres muertos decidieron que quizá aquel extraño objeto pudiera haber tenido algo que ver y que, por lo tanto, era mejor contarlo a las autoridades. Pero, repetimos, ese detalle que da título al caso que estoy explicando. ¿Y aquellas máscaras de plomo? ¿Por qué de plomo? ¿Para evitar radiación? ¿Radiación? ¿Rayos? ¿Como los que al parecer emitía aquel ovni la noche del miércoles? Cuando la policía investigó la casa de los fallecidos, en la casa de Miguel José Viana encontraron máscaras parecidas y lo que parecían los restos, los recortes, de otras que la víctima debía haber fabricado. Pero lo que más intrigó a la policía fue la presencia de un libro en el estudio de Viana, un libro que hablaba sobre espiritualidad científica. Después de hablar con sus viudas, la policía descubrió que ambos hombres, compañeros de trabajo, eran también compañeros de un extraño culto relacionado con la espiritualidad, pero cuyos fines eran desconocidos por sus parejas. Sabían que, por ejemplo, a veces en el culto intentaban contactar con otros planetas, pero poco más. Bueno, sí, días antes de su muerte, Manuel le dijo a su mujer que pronto tendría lugar la prueba final, en la que se definiría o no como creyente, significara lo que significara aquello. Las pocas pistas de las que daba de sí el caso ahora conducían a ese culto espiritual, y consiguieron entrevistar a uno de sus miembros, un tal Elcio Correa da Silva. Este miembro les contó que junto a las 2 víctimas había conducido una serie de experimentos que consistían en, atención, detonar unos artefactos explosivos caseros en la casa de Manuel y otro, que se realizó la noche del 13 de junio de ese mismo año, repito, 1996, sobre la playa de la localidad de Atafona. Este último experimento ocasionó que varios de los lugareños vieran un extraño objeto luminoso en el cielo, y según algunos pescadores también se vio caer a un objeto con forma de platillo volante en el mar tras la explosión. Explosión que, por cierto, fue oída a varios kilómetros de distancia, una explosión muy potente para tratarse de una bomba casera. Pero, ¿para qué construían bombas en aquel culto? Recordemos que ambas víctimas eran personas expertas en electrónica. ¿Habían entrado quizás en aquel extraño culto que pretendía tener comunicaciones extraterrestres para construir bombas? ¿Bombas que las hacían pasar, según el testimonio de Elcio Correa da Silva, por ovnis? Un momento, ¿de qué va todo esto? Ese es el gran enigma, ¿no? Nadie sabe qué fue aquel objeto que sobrevoló disparando rayos el Cerro do Vintém la noche del 17 de agosto, ni aquel otro objeto brillante seguido de una explosión que se vio la noche del 13 de junio en Atafona. Ni nadie sabe cómo murieron Miguel José Viana y Manuel Pereira Cruz, y menos aún por qué. Durante la investigación de la policía, la viuda de Manuel recordó una discusión entre su marido y el señor Elcio, que junto al tema de las bombas caseras fue motivo suficiente para la policía como para que el 27 de agosto arrestasen al señor Elcio. Pero el señor Elcio tenía coartada para el día de la tragedia, o los días,
Pues se establece la muerte de ambas personas, como dije, entre los días 16 y 20 de agosto. Tenía cortada porque no había salido de su pueblo, de Campos, así que tuvieron que soltarlo. La policía entonces se había vuelto a quedar sin pistas que seguir, sin presuntos culpables a los que interrogar. Pero entonces recordaron lo que decía aquella enigmática nota: reunirnos en lugar indicado a las 4:30 p.m. A las 6:30 p.m. ingerir las cápsulas. Después de que los efectos se hayan producido, proteger la mitad de la cara con las máscaras. Esperad a la señal preestablecida. ¿Y si la señal preestablecida de la nota se refería a una luz en el cielo? El cerro donde fueron encontrados, como ya he explicado, es un lugar excepcional para tener vistas de toda la zona. Por lo tanto, el mejor sitio para ver alguna señal, una luz que podría ser aquel ovni visto por decenas de vecinos de la zona, o quizá una explosión de una de esas bombas del culto al que pertenecían, y si habían participado en algún tipo de experimento espiritual que había salido mal. De repente, días después, un testigo, un guardia civil de nombre Raulino de Matos, dijo haber visto cómo las víctimas habían salido de un jeep a los pies de la colina acompañadas por otras 2 personas de las que no pudo recordar mucho detalle. 2 personas más de las que nunca nadie había oído hablar. 2 personas que al final la policía no pudo identificar a falta de más información y el caso había llegado otra vez a un final sin salida. Tuvieron que pasar 2 años para poder retomar la pista de aquellos 2 misteriosos hombres que iban junto a las víctimas antes de que murieran. El cerco al parecer se estrechó en un hombre rubio, de aspecto extranjero, según apuntaban nuevos testigos, que por fin se habían decidido a hablar o por fin habían recordado más detalles, pero nada más se supo acerca de esta tercera persona. Además, con el tiempo los cadáveres fueron exhumados y se les practicaron test de niveles de arsénico, mercurio, bario y talio. Elementos que a determinados niveles, como sabéis, son letales, pero los niveles de estos elementos en los cabellos de las víctimas, que es donde se miden porque es donde más se concentran y preservan, eran normales. Otras fuentes de investigación, por llamarlo de alguna manera, llegaban desde Júpiter. Sí, porque al parecer otro culto de la zona, diferente al culto al que pertenecían las 2 víctimas, pero para lo que voy a decir a continuación es lo mismo, afirmaba estar en contacto con entidades del planeta Júpiter, entidades todas ellas mujeres, de boca vertical, 4 dedos en las manos y 30 centímetros más altas que la altura media humana. Entidades jupiterianas que explicaron que Miguel y Manuel habían muerto mientras corrían en dirección a un platillo volante que había acordado en recogerlos. Como por la posición de los cuerpos se deducía que no habían muerto corriendo, y porque hay testimonios que nos hablan de que los extraterrestres de Júpiter son de aspecto reptiliano, se desestimó la información proporcionada por este grupo de contactados. Pero con el tiempo otra persona saltó a la palestra aportando nueva información sobre el caso. Hamilton Besani, un hombre que estaba en la cárcel por contrabando y robo de vehículos, afirmaba haber sido contratado para asesinar junto a otras 3 personas de los bajos fondos a Miguel y a Manuel. Según explicó Besani, les robaron el dinero que tenían encima, los subieron a la colina y allí les obligaron a punta de pistola a tragarse un veneno que les ocasionaría la muerte. Un testimonio dudoso, eso estaba claro, pero que en el fondo no hacía más que recordar que a las víctimas les faltaban casi los 3 millones de cruceros que llevaban encima. Y a no ser que las jupiterianas o cualquier otro ser dimensional tenga como hobby la numismática cósmica, sí o sí, una tercera persona había entrado en juego, por mucho que los cuerpos no presentasen signos de violencia. Quizás aquellos chicos, aquellos primeros testigos, habían robado el dinero. Como expliqué al principio del caso, quien más lo popularizó fue el investigador querido por nosotros, Jacques Vallée, y fue personalmente allí, a la colina do Morro do Vintém, a finales del abril del año 1980, con su mujer Janine, también acompañado por un policía de Río que investigó el caso en su momento, un periodista, un intérprete local de francés y el primer adulto que vio los cuerpos aquel día de 1966. Gracias a sus investigaciones, que acabó publicando, como dije, en su obra Confrontations, que es de donde he sacado gran parte de la información de esta historia, es que sabemos más detalles sobre lo ocurrido quizás a aquellas 2 personas.
Como digo, cuando Vale llega al lugar de los hechos, como digo, en el año 1980, 14 años después de lo sucedido, descubre que pese a lo exuberante del entorno, en la zona donde se hallaron los dos cuerpos no crecía vegetación alguna. Fruto quizá de una intensa radiación, una radiación que, recordemos, no quedó registrada en los cuerpos. Vale entrevistó al detective que le acompañaba para la ocasión, uno de los detectives que investigó el caso, como dije, de nombre Saulo Soares, el cual afirmaba haberse entrevistado con un primo de Miguel, el cual explicó que el motivo de aquel viaje no era precisamente el de comprarse un coche, como les dijeron a sus familias. También, Vale le preguntó sobre aquel hombre que afirmaba ser uno de los asesinos, Hamilton Betsamy. Pero el detective Soares le explicó que en realidad lo que pretendía aquel criminal, que ya se había escapado de varias cárceles por cierto, era que lo trasladasen a la prisión de Niterói, donde era mucho más fácil fugarse que en la que se encontraba en aquel momento de Sao Paulo. Pero que, como apunte, igualmente pudo escaparse de esta de Sao Paulo, donde las medidas de seguridad eran más altas. Además, en la descripción de los hechos se equivocó de montaña. Sin duda, para el detective Soares, Betsamy no tenía nada que ver con el caso. Con el tiempo, Vale recogió un caso ovni acontecido el 16 de marzo del año 1966 a las 9:15 de la noche, 2 meses antes de la misteriosa muerte de Miguel y Manuel, cuando un objeto luminoso, de forma elíptica, fue visto sobrevolando el morro da Boa Viagem, también en Niterói, por un técnico industrial experto en electrónica de 44 años, su mujer, su hija y su futuro yerno. Un objeto que al parecer emitía a su vez una serie de esferas efervescentes. Es decir, al parecer, en aquella zona de Niterói, en aquella zona donde murieron Miguel y Manuel, eran frecuentes por aquella época los avistamientos de extrañas luces en el cielo. ¿Ovnis? ¿Platillos volantes de otros mundos? ¿De Júpiter? ¿Quizás extrañas explosiones de extraños artefactos explosivos construidos por cultos de, ¿cómo se decía esto? Espiritualidad científica. Un tipo de culto que profesaban las dos víctimas. Un culto que se dedicaba precisamente a hablar con, o intentar hablar con los extraterrestres, pero haciendo algún tipo de experimentos, ¿no? Como ellos decían, experimentos que al parecer consistían en hacer detonar explosivos en el cielo, quizás emulando a ovnis. Muy raro, no me negaréis que es muy raro, ¿no? Todo esto, una tercera persona, una cuarta persona, que al parecer también estaba en el lugar de los hechos, porque recordemos que uno de los testigos que los vio por última vez vio a estos saliendo del coche de un jeep acompañados por otras 2 personas, seguramente horas antes de que Miguel y Manuel murieran. Aquella enigmática nota, ¿no? Aquella enigmática nota donde se hacía mención a las máscaras de plomo. Máscaras de plomo que, por cierto, hay fuentes que dicen que los 2 cuerpos las llevaban cuando fueron encontrados. Mientras que hay otras, que me he ido encontrando, donde se afirma que solo uno o directamente ninguno las llevaban, sino que estaban tiradas por el suelo junto a los cuerpos. Máscaras de plomo que no solo estaban, recordemos, en el lugar de los incidentes, sino también en la casa de una de las víctimas. Máscaras de plomo que, ¿qué finalidad tienen? ¿Un extraño cosplay marciano? O quizás protegerse de algún tipo de radiación, pero ya que te proteges de radiación, pues lo típico, ¿no? Cuando nos hemos ido a hacer radiografías sobre todo, por ejemplo, ¿no? De la parte de la cintura para abajo, te protegen, ¿dónde? Efectivamente, te protegen ahí, las gónadas. ¿Por qué protegerse la cara? Como decía la nota, proteger la mitad de la cara, pero después de que los efectos se hayan producido, los efectos de las cápsulas que, al parecer, según, repito, rezaba la nota, habían ingerido a eso de las 6:30 de la tarde. De una tarde. Quizá la del 16, la del 17. Muy raro todo, ¿no? Siguiendo con esto de las contradicciones, pues Vale afirma que el testigo tenía 18 años cuando encontró los cadáveres, mientras que en varias fuentes yo me he ido encontrando que lo que se cuenta es que son niños, como yo empecé diciendo, ¿no? Quienes encuentran los cuerpos. Hay una contradicción ahí, ¿no? Pero bueno,
no es esa contradicción quizá importante que haga desestimar este caso como un fraude. Efectivamente, estas dos personas, Miguel José Viana y Manuel Pereira Cruz, existieron, desaparecieron y acabaron siendo encontradas muertas, sin vida. Habían dicho que iban a comprar un vehículo nuevo, llevaban 3 millones de cruceros encima para esa tarea, pero cuando fueron encontrados no tenían ese dinero encima. Y además, un primo de ellos afirmó que no habían ido en realidad a comprar ningún tipo de coche, sino que más bien estaría relacionado con algún tipo de, como afirmaba Manuel, una última prueba, una prueba de fe, en la que se definiría o no como creyente. Y esto es, desgraciadamente, lo que se sabe del caso. ¿Esperabais algo más? ¿Alguna conclusión? ¿Esperabais quizá algún mensaje de Manuel y Miguel recibido en uno de estos otros cultos de contactismo donde las víctimas, se pronunciaran desde algún otro mundo? Hombre, ese sería un final feliz. Un final bizarro, pero feliz al fin y al cabo. Sé que a muchos os puede parecer este tipo de casos, quizá también este tipo de programa, una pérdida de tiempo, pero si realmente os gusta el fenómeno OVNI, si realmente sois conocedores de este tipo de casuística, sabéis que todos acaban de la misma manera, sin explicación, sin resolver. ¿Qué esperabais? ¿Que este fuera la excepción? Desde luego que no. Aunque lleva la firma de Valé, sobre todo en lo que se refiere a su difusión de más repercusión, nada de nada. En fin, no sé qué pensaréis. Quizás, como en el caso de Granger Taylor, como en el caso de los suicidas de Tarrasa, personas con un credo ferviente en los extraterrestres, en que los extraterrestres son lo que necesita la humanidad, o al menos lo que necesitaban ellos dos para seguir adelante con sus vidas, pero, curiosamente, sin sus vidas, porque para llegar con los hermanos del cosmos había un requisito imprescindible que cumplir, y este era el de abandonar sus cuerpos quizás con unas cápsulas que habían ingerido con algún tipo de veneno. Veneno que diréis, pero no se encontró en las autopsias. Bueno, pero recordemos que debido al avanzado estado de descomposición de los cuerpos, era bastante imposible que se descubriera rastro de alguna sustancia que les pudiera haber causado la muerte. Una gran luz, una señal preestablecida, una señal que les deslumbraría y que además ellos sabían que era radiactiva, pero que tenían que mirarla. Por eso las máscaras que les protegerían media cara, máscaras de plomo, para poder seguir viendo aquella señal, fuera lo que fuera un ovni, como hayan visto muchos testigos en la zona. Pero como digo, un caso curioso, un caso que a día de hoy sigue sin resolver, pero que no parece el típico asesinato, que no parece el típico robo, ajuste de cuentas, ya que hay extraños cultos ovni de por medio y no menos extraños, objetos volantes no identificados. Quizá lo único que podemos sacar en claro de este tipo de casos es que hay gente dispuesta a morir por los platillos volantes. Llegamos al final del programa y, como sabéis, pues lo que toca son decir las vías de contacto, que empezando por el mail es terraincognita.radio@gmail.com. También tenemos el blog, que es terraincognitaradio.blogspot.com. Evidentemente tenemos Facebook. Bueno, evidentemente podríamos no tener, ¿no? Pero da la casualidad que tenemos Facebook. Y nos podéis encontrar buscando Terra Incógnita programa de radio. Y también tenemos Twitter, que es Terra Incógnita R. De momento no tenemos Instagram, pero oye, quizá todo se dé, todo llega, ¿no? Como dicen algunos.
Lo que sí que tenemos, como sabéis, que seguramente es la plataforma a través de la cual nos estáis escuchando la gran mayoría de vosotros, es que estamos en www.ivox, con 2 O's y acabado en x.com, la página de podcast en habla hispana por excelencia, ¿no? Y seguro que también tenemos oyentes, estoy convencido que nos están escuchando desde la 107.2 de la frecuencia modulada del área local de San Joan Despí, es decir, efectivamente desde Radio Despí. Desde aquí un saludo a todos los compañeros de la emisora y evidentemente, ¿cómo olvidarnos de esa página de la Radio del Misterio con mayúsculas? www.denex.es, la radio de programas de misterio 24 horas al día, 7 días a la semana, 365-366 días al año, en streaming, en internet. ¿Dirigida por quién? Sí, ¿cómo? Efectivamente, por nuestro amigo Alberto Guzmán. Alberto, desde aquí un saludo. También tenemos, aunque quizá no en el formato más adecuado, nuestros programas en YouTube, donde también nos podéis escuchar y, por cierto, a mejor calidad que en iVoox. También, como sabéis, hemos inaugurado la opción de las donaciones que podéis hacer si entráis en iVoox, no en un programa en concreto, sino en la página donde aparece en la serie, la lista de nuestros últimos programas. Pues arriba veréis que hay un simbolito de €1 y allí, si os apetece, si consideráis que tanto este como algún otro programa es merecedor de algún tipo de cuantía económica por vuestra parte, cuantía que puede ir desde los 3 millones de cruceiros a los 10 millones de cruceiros, no, tampoco hay que pasarse, pues tenéis la opción. Si consideráis que nuestro trabajo, porque esto es un trabajo en el fondo, ¿no?, que nos quita tiempo y esfuerzo, es digno de ese tipo de agradecimiento, pues nosotros más agradecidos aún que estaremos. Pero sobre todo estaríamos agradecidos que si pensáis que Terra Incógnita es un programa que merece que la gente lo escuche, merece ser más escuchado, y tenéis amistades, familiares que sabéis que gustan de estos temas, pues efectivamente no lo dudéis, difundir la palabra del corto, difundir Terra Incógnita entre vuestros conocidos y hacer que quizá este programa cada día llegue a más gente, ¿no? Evidentemente estamos más que contentos, estamos contentísimos con la audiencia fiel, esta audiencia que nos comprende, que nos hemos cosechado a lo largo de todos estos años, pero no nos vamos a engañar, ¿no? Tener más oyentes nos gustaría. No podemos decir, tener más oyentes no nos gustaría, no, eso pues no tiene sentido. Y yo creo que hay por ahí mucha gente que puede disfrutar de nuestro programa, que puede disfrutar de estos temas que tratamos aquí, de la forma con la que los tratamos. Y por eso pues yo personalmente os animo, repito, a que difundáis la existencia de Terra Incógnita, ¿no? Nos gusta saber que el programa cada vez va gustando a más y más gente, a poder ser. Y para eso pues os pedimos vuestra ayuda. Darle un like a los vídeos de YouTube, hacer un me gusta en la página de Facebook, os hacéis seguidores, followers, ahí gorrioncillos en Twitter y nos vemos en el siguiente programa. ¿Cuándo será? Pues seguramente la semana que viene, pero más inquietante aún, ¿sobre qué irá? Amigos, amigas, que no os olvidamos, que esperamos vuestros comentarios en las diferentes vías de contacto que hemos dicho. Comentarios muy importante, relacionados con el tema, ¿no? Comentarios que pueden ser, pues por ejemplo, ¿qué pensáis sobre el caso de las máscaras de plomo? En realidad, comentarios sobre lo que os dé la gana. Pero bueno, comentarios al fin y al cabo. Comentarios de vosotros oyentes, que nos volveremos a encontrar en esto que hemos pasado a llamar Terra Incógnita muy pronto. Hasta la próxima.